Estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional por la provincia de Formosa de Juntos por el Cambio, Fernando Carvajal. Bienvenido a la mañana de Radio Atlantis, de Resistencia, Sensación FM y Eclipse FM, quienes toman nuestra sintonía en lunes a viernes. Martín Sánchez y Walter Mespulén les saludan. ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto para mí estar con usted. Bien, Fernando, queríamos conocer un poquito sobre los últimos acontecimientos de esta semana. Primero y principal tiene que ver justamente con el recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras el fallo de la justicia formoseña que habilitaría nuevamente a otro mandato a Gildo Infram. Sí, hay que aclarar, acá hay cuestiones que van tramitando superpuestas y por eso se genera alguna confusión, ¿no es cierto? Desde el punto de vista electoral, lo que resolvió la semana pasada, mejor dicho fue el día domingo, la Junta, el Tribunal Electoral Permanente de Formosa, fue una nueva oficialización de la candidatura, lo cual por supuesto no nos sorprende porque es el mismo criterio que vienen aplicando hace varias décadas. Y por otro lado, los jueces, entre comillas, del Tribunal Electoral Permanente ya habían dicho que lo iban a habilitar a Gildo Infram. En paralelo a esto, nosotros hemos planteado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción judicial que se llama meramente declarativa, con una medida solicitado que se declare que esta interpretación que ha hecho la justicia electoral de Formosa sobre que nuestra Constitución lo habilita a ser reelegido indefinidamente viola el artículo 5 de la Constitución Nacional y, lo que es todavía más grave, viola el Pacto de San José de Costa Rica, en tanto que la Corte Interamericana ha dicho que la reelección indefinida de los funcionarios es un mecanismo que conlleva necesariamente a la violación de los derechos humanos de los ciudadanos, que es lo que efectivamente sucede en la provincia de Formosa. Esto último es lo que está para resolverse, es decir, tanto la cuestión de fondo, es decidir si Gildo puede ir o no por un 10º mandato, que es lo que él pretende, 10º mandato, quiere ir por 40 años en el gobierno, o, como decimos nosotros, eso es inconstitucional y viola el Pacto de San José. Por supuesto que para poder resolver esto en tiempo oportuno va a tener que resolverse previamente una cautelar que hemos solicitado de suspensión del proceso electoral para la categoría de gobernador y vicegobernador. Esto es lo que está pendiente de resolución y es lo que nosotros estamos esperando que se decida en algún momento antes de las elecciones. Por supuesto que en paralelo seguimos con la campaña electoral, porque lo cierto es que las elecciones están fijadas para el 25 de junio y salvo que exista alguna decisión de la Corte, el 25 vamos a estar votando en todas las categorías, así que yo soy el candidato a gobernador del Frente Amplio Formoseño, que representa a la oposición, y estamos dando la pelea para llegar al gobierno en cualquiera de los escenarios. Fernando, lo consulto también porque en las últimas horas llegó a la provincia de Formosa la titular de la coalición cívica, Lirita Carrió, en apoyo a la lista de usted, y también por otra parte Gabriela Neme en búsqueda de la intendencia de Formosa. ¿Qué nos puede comentar sobre esta visita? Bueno, teníamos prevista la venida de Horacio, en el día de ayer se sumó la presencia de Lilita también, más allá que aclaro que hace un rato me han dicho que todavía esto no estaría confirmada la presencia de Lilita, esperemos que sí pueda estar presente. Nosotros agradecemos la solidaridad de todos los espacios políticos nacionales de la oposición que vengan a acompañarnos. Nosotros tenemos una pelea muy dura acá en un contexto de mucho autoritarismo, de mucha presión, por lo cual todas estas adhesiones y estos apoyos nos sirven, pero bueno, finalmente la pelea la tenemos que dar los formoseños y es lo que estamos haciendo. Así que agradecemos estas presencias nacionales que sirven para visibilizar la situación de Formosa, pero seguimos caminando para convencer a los formoseños de que ha llegado la hora del cambio. Doctor Carvajal, ¿cómo le va? Martín Sánchez le saluda. Hola Martín, ¿cómo te va? Conocer un poquito cómo están los ánimos allí en Formosa. Finalmente usted decía, seguimos de campaña, seguimos recorriendo y queremos saber cómo está la capital y el resto también de las localidades del interior con esta, bueno, obviamente con estas elecciones del próximo 25.
Mira, yo te diría que hoy hay dos sensaciones, ¿no? Por un lado hay mucha expectativa respecto a lo que puede llegar a decidir la Corte, porque hay una sensación de fin de ciclo, de que el guildismo se está terminando, y una decisión que le quite legitimidad a esta pretensión de ir por un 10º mandato va a tener un alto impacto en la... Sí que está esta expectativa de si la Corte se va a pronunciar, cuándo lo va a hacer. Cada persona con la que me encuentro me pregunta esto, ¿y qué va a decir la Corte? La verdad es que nosotros compartimos la incertidumbre, porque de nuestra parte yo soy el promotor de esta acción, junto con el doctor Carlos Lee, que me ha patrocinado. Hemos hecho nuestro trabajo. Ahora, cuándo y cómo la Corte va a decidir, por supuesto que no lo sabemos, así que estamos todos expectantes de esta decisión. Y después, sin duda, que hay una fuerte vocación de cambio en muchos sectores. Hay la sensación muy clara aún de sectores del propio gobierno de que él tiene una manija porque tiene plata que le manda al gobierno nacional, pero se muestra impotente e incapaz de gestionar cuestiones básicas, como es, por ejemplo, el mantenimiento de los caminos, ¿no? Las vías de comunicación que tenemos con Chaco, por ejemplo, los que vienen desde Villa Bermejito a Perín pueden dar testimonio de que esas rutas están destrozadas. La ruta 86 que recorre el norte de la provincia está literalmente destruida. La ruta, ahí que une Colorado, que nos lleva hacia San Martín, es una ruta que está totalmente deteriorada. Es decir, todas nuestras vías de comunicación con Chaco, por ejemplo, están muy mal. Digo eso como un ejemplo de esta incapacidad de gestión. Ni hablar de hospitales muy lindos que han construido, pero donde adentro no hay médicos, ni enfermeros, ni insumos, porque no tienen capacidad de gestionar, porque no les interesa. Lo único que les interesa es hacer la obra pública y facturar y tener los certificados y nada más. Así que hay esta sensación de fin de ciclo y nosotros estamos muy expectantes de que eso se traduzca electoralmente, más allá que también debo decir hay enormes presiones del gobierno, enormes presiones. Yo ayer estuve recorriendo el interior y cada ciudadano te cuenta la presión a la que está sometido, los maestros, el personal sanitario, ni hablemos de la policía, los que los tienen virtualmente esclavizados y sometidos a regímenes de autoritarismo muy fuerte. Así que también eso es un dato de la realidad que tenemos que trabajar, que es el miedo de la sociedad a un gobierno autoritario que ejerce amenazas y que las hace efectivas. ¿Cómo se preparan ustedes o cómo se preparan las fuerzas, digamos, nacionales para evitar el masivo ingreso de paraguayos a votar justamente a favor de Gildo Infran, como ocurre en todas las elecciones anteriores? Mira, yo no comparto esta mirada, honestamente. En esto soy un bicho raro, aún dentro de la política. Yo no miro ni al pueblo paraguayo, ni veo el tema de la doble nacionalidad como un problema unidireccional. Me parece que hay mucha fantasía en esto. Es cierto que hay un problema regional de doble nacionalidad. Ahora, también no creamos que todos esos que vienen son todos argentinos truchos. Hoy estamos llenos de ciudadanos argentinos que han tramitado doble nacionalidad paraguaya también por las ventajas que está teniendo Paraguay. Así que la verdad es que yo creo que tenemos que tener una mirada diferente sobre esto. La verdad es que no es eso lo que define el resultado de las elecciones. Hay casos, sin ninguna duda que hay muchos casos de doble nacionalidad, pero yo no creo que eso tenga la unidireccionalidad de que vienen todos esos paraguayos a votarlo a Gildo Infran. Primero hay que ver si realmente son paraguayos o lo que tienen falsa es la doble nacionalidad paraguaya, porque esto está pasando y mucho también, y no creo que sea el problema, honestamente, de esta provincia. Esta es una mirada que no comparto, la verdad. Correcto. Nosotros tenemos que pensar en Paraguay como un aliado potencial de Formosa. Clorinda está a pocos metros de Asunción, que es una de las metrópolis sudamericanas que más ha crecido. Los negros, que verlos como enemigos que vienen a votar. Perfecto. Doctor Fernando Carvajal, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, ¿sí? Ha sido un gusto para mí, muchas gracias. Que tenga buenos días, hasta luego.